diferentes. Estoy muy contento al escuchar este canto de que nos habla de la eternidad, del más allá, de lo desconocido, de lo temido por muchos. Pero para los creyentes que estamos en Cristo Jesús, la muerte es una realidad que nos lleva, es un vehículo que nos transporta a la misma presencia del Señor. En lo particular, pienso en estos días, cuando vemos tanto funerales, sepelios, visitas al cementerio. Yo pienso personalmente en mi caso que Dios me eligió por su gracia y misericordia para ser el consejero, el pastor de la familia. He enterrado personalmente a 5 miembros de ellos. Mi papá fue el primero, después 3 hermanos y posteriormente también mi madre. Yo sé que ellos están en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo porque hicieron confesión aquí en la tierra. Solo se puede hacer esa reservación cuando se tiene vida de forma consciente y personal. Yo me gozo, le decía el otro día, cuando personas aceptan a Cristo como Salvador. Me da mucho gozo porque es un alma que se le arrebata, se le saca de las garras o de la bestia, de Satanás, y se transporta al reino de Dios. Así que, mis hermanos, hoy quisiera continuar ya no con Pedro, aquel hombre impulsivo, aquel hombre que quizás no era letrado, pero era valiente y murió, según la historia de Josefo y otros, murió cabeza abajo, crucificado, porque él decía que no era digno de morir como su Señor. Y hoy Pedro nos mostró cómo vivir la vida cristiana, cómo aprender a vivir. Y decíamos ayer que debido a la pandemia, debido al estrago que ha provocado, falta de empleo, enfermedad, hospitalizaciones, muerte, dolor, miseria y sufrimiento, debemos de aprender a vivir. Quizás vivir con menos, quizás reinventarnos para ganarnos el pan de cada día, porque muchos trabajos ya desaparecieron y no vuelven más. Quieren la automatización, quieren las máquinas, quieren reemplazar al hombre por el hierro. Y hoy vamos a concentrarnos en el Señor Jesucristo, pero humanamente hablando en el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, versículo 12, que se encontraba en prisión. Y ustedes, amigos hondureños, hermanos, saben bien ahí que en Honduras ha habido incendios en las prisiones, y cuando uno tiene un familiar que está preso, está responsabilizado por su bienestar material, económico, tiene que llevarle comida, ropa, medicina, etcétera. El apóstol Pablo se encuentra en prisión aquí y delante de nuestros ojos en Filipenses capítulo 1, versículo 12, y nos dice de que está gozoso. ¿Qué cosa? Estando preso, estando privado de su libertad, quizá de sus pensamientos, de sus escritos, dice que está gozoso. Leamos entonces Filipenses capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Oremos. Gracias, amantísimo Señor, por tu benevolencia, por tu protección, por la sabiduría que nos das, por tus provisiones y muchas bendiciones, por tus cuidados amorosos. Ahí donde hay enfermedad, trae sanidad. Donde hay escasez, trae abundancia. Donde hay desánimo, trae entusiasmo. Donde hay depresión y estrés, trae gozo y paz. En el nombre dulce de Jesús. Amén. Hermanos, realmente tenemos un mensaje hermoso, retador en el día de hoy. Vemos aquí al apóstol Pablo que escribe este libro a los filipenses. La fecha se deduce que fue alrededor del año 61 después de Cristo, cuando estaba encarcelado. Notemos y repetimos que Pablo no estaba de vacaciones o no estaba en una playa, no estaba gozándose de la naturaleza, estaba en la mazmorra, estaba allí donde no había aire acondicionado, donde no había comida, donde no había aseo ni comodidades como tenemos hoy. Algunos de los propósitos que el apóstol escribe la carta es para dar gracias a los filipenses por su regalo económico mientras esperaba el juicio. Eso lo notamos en Filipenses 4:10, que él nos dice que está agradecido y dice a los filipenses: regocíjense grandemente en el Señor. Y también para tratar de los varios problemas que existían dentro de la iglesia. Sabemos que en la iglesia siempre hay problemas cuando se pinta el local, cuando se cambia la alfombra, cuando se cocina y se tiene un convivio, que a aquel no le gustó la baleada, que al otro no le gustó el sándwich, que el otro quería Coca-Cola, pero el otro quería Pepsi-Cola, en fin, que no le gustó este color, y cosas así. Otro punto que encontramos era para advertirles en cuanto a los falsos maestros que eran judaizantes, querían convertirlos de nuevo al judaísmo. El tema ya obviamente es sobre el gozo en la vida cristiana a pesar de las circunstancias. Tal vez muchos de nosotros tenemos gozo cuando recibimos un cheque al final de la semana, o cada 2 semanas en la quincena, o tal vez cada mes. Y muchos están contentos en Estados Unidos porque el gobierno americano por largo tiempo le dio dinero, le dio compensación, le dio desempleo, le mandaba un cheque cada semana y no querían regresar al trabajo. Estaban contentos, pero ya esto se está acabando y vemos que aumenta la violencia en los Estados Unidos de pistolas y el desenfreno y muchos están descontentos y los asaltos y todas estas cosas. Pero entonces tenemos que aprender a vivir una vida digna del Evangelio, teniendo una actitud de siervo de Cristo, ahí en Filipenses 1:27 al 30. Una actitud de esclavos, si pudiéramos decirlo, de presos en Cristo, pero nadie quiere ser esclavo, nadie quiere ser preso ni siervo. Quiere ser líder, quiere brillar, quiere ponerse en la tarima,
que todos le aplaudan y todos le admiren y le den dinero. ¿Es eso la vida cristiana? Buscar ser popular, buscar ser rico, andar en helicóptero y en aviones y tener comidas exclusivas y hoteles de 5 estrellas. Creo que no. Tenemos que tener una actitud de siervo, de servicio, de entrega, de sacrificio. A muchos no les gusta esta palabra sacrificio, pero ya dijimos que Pedro fue crucificado cabeza abajo y Pablo en poco tiempo va a pasar por la guillotina, un poderoso machete, una máquina que corta el cuello. La filosofía para la vida cristiana es el bosquejo que encontramos en esta carta de Pablo a los filipenses. Encontramos ejemplos para vivir la vida cristiana. Muchos todavía de nosotros que tenemos años en el Evangelio no sabemos dar esos pasos de un cristiano, de un discípulo, de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Estamos siempre pensando que la vida cristiana es siempre de comodidades, de confort, de gusto, de no hay problemas, que todo es bendición, que puede caminar sobre el agua, que somos favorecidos y bendecidos las 24 horas del día, que no hay enfermedad, que no hay tropiezos, que todo se nos sirve en bandeja de plata. ¿Es esa la vida cristiana? Creo que no. Ahora, yo, digamos, y mi esposa estamos entregados al servicio del Señor y tenemos confianza. Nuestra esperanza, como decía ayer, no está en la vacuna. Nuestra esperanza no está en el cheque que nos envía el gobierno, ni en el cheque que me dé mi trabajo. Esto es temporario. Mañana puedo perder el empleo, eh, puede haber una crisis económica. Mi felicidad y mi gozo no dependen de estas cosas materiales. De hecho, hay una gran diferencia entre felicidad y gozo. La felicidad es aparentemente cuando todo va bien. Yo me siento feliz. Mi nombre sale en el periódico, sale en la televisión. Todos me tratan bien. Todo va de viento en popa. Pero el gozo es cuando siento paz, alivio, felicidad dentro de mí, a pesar de las circunstancias, a pesar de estar en la prisión, a pesar de no tener dinero, de no tener mucho en el refrigerador, a pesar quizás de no tener amigos y vivir en soledad. Tengo gozo. Recordamos a David que decía, oh Señor, devuélveme el gozo de la salvación. El gozo se puede perder, no la salvación, porque el gozo viene del Espíritu Santo que nos alivia, que nos conforta, que nos guía, que nos da sabiduría, que nos da plena satisfacción en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, el rechazo y el abandono. Entonces, la meta aquí, dice el apóstol, para la vida cristiana es estar llenos de gozo. Dije llenos de gozo, no de plata. Y también nos habla de la paz en la vida cristiana. Versículo clave que encontramos aquí, lo ubicamos en el 21, Filipenses 1, 21. Perdón, a ver. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 20 más bien. Y también en Gálatas encontramos que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros recordamos los mártires de los tiempos de Pablo y de Pedro y de los apóstoles, los discípulos,
Por ejemplo, nos acordamos vívidamente de Policarpo. Policarpo era un anciano, un obispo en la iglesia de Esmirna, y Policarpo se nos dice de que estaba siendo perseguido. Ellos, los enemigos, oponentes del evangelio, inventaban cualquier pretexto para ir detrás de cacería de los cristianos. Decían que prendieron fuego a Roma, decían que esto, que lo otro. La cosa era de eliminarlos. Y encontramos a Policarpo, que tenía 86 años sirviendo a Cristo, y él dijo que nunca me ha hecho daño. ¿Cómo yo entonces podré blasfemar a mi rey y salvador? Lo que pasó es que le decían a él: Policarpo, por favor, renuncia, di que César es el Señor y no Cristo. Renuncia a tus convicciones, renuncia a tu fe y salvará tu pellejo, salvará tu vida, se te va a perdonar. Y lo amenazaron con traer las bestias salvajes, los tigres y los leones, para que lo devoraran vivo, pero nada pasó. Entonces dijeron que le prendan fuego a este Policarpo. Y Policarpo dijo: tú me amenazas con fuego que quema por una hora y luego al poco tiempo se extingue, pero eres ignorante del fuego del juicio por venir y del castigo eterno reservado para los impíos. Pero ¿por qué te retrasas? Trae el fuego, trae lo que tú desees ahora mismo. Qué valiente era Policarpo. Mi oración es que todos seamos valientes frente a la pandemia, frente al desempleo, frente al sistema mundano, diabólico en que vivimos. La multitud que se encontraba en el estadio para presenciar el juicio de Policarpo gritaba que soltaran a las bestias cuando supieron que no se podía debido a que fueron usadas en un espectáculo anterior, quizás para matar a los cristianos. Gritaron a una: quémenlo vivo, quémenlo vivo. Los guardas se apresuraron a juntar leña y pusieron a Policarpo en medio de ella y le amarraron fuertemente. Policarpo, según escribe Eusebios, hace la siguiente oración: oh Dios todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido tu conocimiento, el Dios de los ángeles y poderes y de toda criatura y de toda la raza de justos que viven ante ti. Te doy gracias de que me has contado apto para este día y esta hora, de que pueda tener parte en tu número de mártires, en la copa de tu Cristo para resurrección a la vida eterna, tanto de alma y cuerpo, a través de la incorrupción impartida por el Espíritu Santo, entre los cuales yo seré aceptado en este día ante ti como un sacrificio gordo y aceptable de acuerdo a ti, el siempre verdadero Dios que ha ordenado, revelado de antemano y que ha cumplido. Por tanto, también te alabo por todas las cosas, que te bendigo, te glorifico, igual que a Jesucristo, tu amado Hijo, con quien tú y el Espíritu Santo tienen gloria, tanto ahora como en todas las eras. Amén. Cuando pronunció la última palabra, los guardas encendieron el fuego, pero fueron testigos de un milagro cuando el fuego no le hizo daño a Policarpo, que crecía alrededor del anciano, pero no le tocaba. Cuando los hombres se dieron cuenta que el fuego no le hacía daño, ordenaron a uno de los guardas a que fuera con una lanza y lo traspasara, con lo que asesinaron a Policarpo. Luego quemaron su cuerpo. Qué historia verdadera, tan emocionante, que nos reta a nosotros a confiar y depender en Dios Todopoderoso, que es capaz de librar a los 3 jóvenes hebreos del horno de fuego ardiente que el rey colocó 7 veces más. Nos acuerda pensar que puede liberarnos de las bocas, los dientes y las garras de los leones, como hizo con Daniel.
Dios es poderoso cuando le amamos y dependemos y confiamos en su poder, en su gracia, en su misericordia. Una característica de este libro es que en esta carta Pablo enfoca la necesidad de gozarse en Cristo a pesar de las circunstancias. La palabra griega aquí que encontramos de gozo es chara, que ocurre 17 veces en este libro. El apóstol Pablo menciona la necesidad de modelar varias cualidades necesarias en la vida cristiana para aprender a vivir, para aprender a caminar con Dios. Qué maravillosa es la historia de Enoc. Dice que Enoc hablaba con Dios, tenía comunión, en inglés fellowship, coinonía, caminaba junto de las manos del Señor. Y caminaban y caminaban. Y un día Enoc se alejó de su casa y Dios le dijo, Enoc, tu casa está muy lejos ahora. ¿Por qué no vienes a la mía? Y se los llevó. Qué tremendo caminar con Dios. Y la Biblia nos habla mucho de caminar con Dios. Una de las cosas que aprendemos, las 8 características son la constancia. En Filipenses 1, 27 a 30, tenemos que ser constantes sin desmayar, siempre depender en Dios en la oración, leer su palabra, reunirnos, aunque sea por Zoom, pero en persona, no tengan miedo. Mire, o vamos a morir de COVID o no vamos a morir de hambre. Mucha gente va al trabajo, pero tiene miedo de ir a la iglesia. Va a poner gasolina, va al supermercado. ¿Por qué no viene a la iglesia? Constancia, la unidad. Esto de la pandemia nos ha desunido, ha traído frustración, enemistad. En algunas iglesias los vacunados se sientan a un lado y los no vacunados a otro lado. A veces hay personas que preguntan, hermano, ¿ya usted fue bautizado? ¿Ya usted fue vacunado? Y como que tienen miedo, cierta reservación. El diablo ha traído desunidad, ha traído odio, resentimiento entre los mismos hermanos. Esto lo encontramos en el capítulo 2, 1 al 2. También habla de humildad. Capítulo 2, 3 al 11, humildad. Tenemos que tener humildad en el servicio cristiano. Pablo era un apóstol, un cristiano, un siervo de Dios, un esclavo, un preso del Señor. Muy humilde. También la obediencia, capítulo 2, 12 y 13. Tenemos que ser obedientes a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También nos habla de gozo, que estamos hablando hoy, capítulo 2, verso 18 inclusive. El sexto cualidad que encontramos es discernimiento. En el 3:2 tenemos que discernir los tiempos. Vivimos en tiempos malos. Hay que discernir. Nos habla de paz en el capítulo 4, versos 6 y 7. También la octava nos habla de autodisciplina, 4, 8 y 9. Y todos tenemos que aprender de la autodisciplina. Nos gusta mucho comer hamburguesa, pizza, queso, que nos hace daño y que nos engorda. Mucha Coca-Cola, por ejemplo, nos hace daño. Hay que tener autodisciplina y a veces queremos hablar más de lo debido y se enciende un fuego y queremos recuperar la confianza, la reputación. Pero tenemos que aprender a vivir por encima de las circunstancias. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, que hagan nido en los árboles, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestras cabezas. Aquí donde vivimos en nuestra región, en Florida, a veces los pájaros no me dejan dormir. Creo que fue ayer a las 3 de la mañana que comenzaron a cantar. Allá en Honduras ocurre con el gallo, ¿no? Que a veces se le va la mente, la memoria y entra en defunción, como en demencia, y empieza a cantar a las 2, 3 de la mañana.
y despierta a todos, o el perro que ladra, etcétera. Entonces sí, tenemos que aprender a vivir sobre estas cosas porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Como creyentes, estamos llamados a enfocarnos en Cristo, no en las circunstancias, no en el cheque, no en la vacuna, no en el gobierno. Tal vez usted esté estancado en sus propias circunstancias. Lo único que nos va a sacar a nosotros del lodo cenagoso, que va a mover la carreta, la rueda de la carreta, nuestra fe, es confiar en Cristo. No quedarnos estancados, no importa qué tan grave, delicada sea la situación. A lo mejor sean problemas de finanzas, a lo mejor vida matrimonial. Conocemos a varias personas que tienen problemas de este índole, tal vez de salud, de trabajo. Quizás la pandemia te esté enloqueciendo, ya no puedes más. Basta ya, dice, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? ¿Cuándo ya podré saludar, dar la mano, abrazar a los demás hermanos que son seres humanos? No son extraños, no están contaminados, no tienen lepra. ¿Hasta cuándo, Señor? El gobierno nos dice un poquito más, quizás en el 2022 o 2023. No sabemos. Algunos de nosotros pensamos que ya es el fin. ¿Qué irá a pasar? El dólar se está devaluando. Ahora se está usando el euro en Latinoamérica, en Honduras, en El Salvador, en Cuba. Imagínense usar euro en nuestro ambiente latinoamericano. Nosotros usamos el peso, usamos la lempira, usamos el dólar, pero el dólar está tambaleándose ahí. Y cuando esto suceda, no sabemos qué va a pasar. Ahora, algunos siempre están culpando a los demás. Mi vida no mejora o estoy en esta situación por mi suegra, o por el tráfico, o por el gobernador, o por el alcalde, o el presidente me hace la vida de cuadritos. Y bueno, en el caso de Adán, fue Eva. Cuando Adán fue descubierto en su pecado, en su vergüenza, en su falta y falla, en su miseria, él dijo, fue la mujer que me diste. Tú eres culpable porque tú me la diste a ella. Yo no te la pedí. Yo estaba ahí y de repente me dio sueño y cuando me desperté vi a otro ser humano ahí y por cierto que me gustó, muy linda esa persona, pero bueno, ella tiene la culpa y básicamente yo quiero divorciarme de ella, yo no quiero ser amigo de Eva. Y entonces Eva miró al lado y dijo, no, 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 no fui yo, fue esa serpiente asquerosa. Mírala y qué descarada. Ella fue la que me insinuó en los oídos a que yo tomara el fruto y lo comiera. Entonces yo pienso que el diablo miró y no encontró a nadie más. Pero siempre tendemos a culpar a los demás, el jefe, el gobierno, el sistema, el calor, el frío, el polvo, la lluvia, la sequedad, no sé qué, pero alguien tiene la culpa. Y también nos quejamos, como el pueblo de Israel en el desierto. Oh, Moisés, ¿por qué nos trajiste a este desierto? Estamos muriendo de calor, tenemos frío en la noche, no hay pan. Ojalá pudiéramos regresarnos a Egipto. Los ajos, el pescado rojo, todas estas cosas nos encantaba. Queremos carne, estamos hartos, hastiados de este pan. Y Dios le dijo, ustedes tienen hambre, quieren comer mucha carne, y le mandó los pajaritos y comieron hasta que se saciaron y dice que Dios se hartó de ellos y los mató de tanto que comieron. Sí, muchas veces nosotros queremos escapar también de la realidad, como Jonás. Dios le dice, Jonás, levántate 1 y 2 veces, levántate y ve aquella gran ciudad de Nínive
y predica el evangelio, predica la palabra que yo te voy a dar, predica la salvación de Jehová. Y Jonás no quiso, se escapó y sabemos la historia. No tenemos mucho tiempo. Pero la manera correcta de enfocar en Cristo, según el autor y consumador de nuestra fe, es confiando en Él sin importar las circunstancias. Pablo estaba encadenado a un guardia diferente durante un periodo de 2 años en prisión, esperando ser juzgado. No podía visitar ninguna iglesia, no podía usar Zoom, ni teléfono, ni WhatsApp, ni FaceTime, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. Nada podía hacer, pero sí podía escribir. Usaba un lapicero y escribía. Pablo tenía el derecho de quejarse diciendo, oh Señor, este sistema, estos soldados o el gobernador o el alcalde no me da buena comida, no me da steak, me da agua y pan cada día. Estoy sufriendo, hace mucho calor, quiero que haya aire acondicionado, quiero un televisor de última generación, como sucede en los días de hoy. Pero no se quejó. Dice que esto más bien es para el avance del evangelio. ¿Acaso, dice versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio? Y Dios lo envió allí. A veces hay que tener cuidado si Dios te envía a un hospital en una cama por unos días o semanas o meses. Quizás Dios quiere que le hables a los doctores y enfermeras las buenas nuevas de salvación. Hoy día yo estaba buscando con mi señora que un lugar así y buscamos en Google y buscamos uno que llama Presidente Supermercado. Y fuimos allí y había muchos haitianos que son mis hermanos. Compartimos la misma tierra. Y comenzamos a hablar a ellos, pero no teníamos tratados. La próxima vez que vamos, llevamos tratados. Pero ellos son nuestro pueblo, ellos son nuestro objetivo, ellos están encadenados en el pecado, ellos están buscando orientación. Muchas veces Dios nos envía a lugares para que testifiquemos de su gracia, de su poder. El apóstol no se quejó. Él aprendió a vivir por encima de las circunstancias. Cuando actuamos así, nuestros ojos son abiertos y vemos las cosas desde otro punto de vista. Así como Esteban, él dijo que sus ojos se abrieron cuando le apedreaban el sufrimiento, el ser mártir, y dijo, veo la gloria de Dios. Sí, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, cuando sufrimos, si abrimos bien los ojos, podemos ver la gloria de Dios dentro de las circunstancias, dentro de la miseria, dentro del oprobio, dentro de la dificultad, dentro del huracán, dentro del tornado, podemos ver la gloria de Dios si prestamos atención. Otra perspectiva. Y le pasó a Pablo cuando estaba en la embarcación, que se levantó un huracán y él decía, no se preocupen, nadie va a morir. Y bueno, cuando le mordió la serpiente en la isla de Malta, que pensaban que se iba a caer, que había sido envenenado, él sacudió la serpiente y le tiró al fuego porque él confiaba en Dios. Pablo decía, a pesar de estar en prisión, me regocijo en el Señor. Y comenzó a cantar a la medianoche, Hechos 16, 22. Algunas lecciones prácticas que encontramos aquí son cuando alguien se queja a otros, y yo soy culpable de esto. Regularmente no ha hablado con Dios de lo que le molesta. Cuando usted acentúa lo negativo y lo analiza discutiéndolo con los demás, más pensará en la injusticia. Esto es muy cierto. Y nos acordamos de José en el Antiguo Testamento, en Génesis, él realmente no se quejó.
Y al final dijo que Dios lo usó, lo preparó para ese evento. Número 2, cuando usted y yo alabamos a Dios en medio de las circunstancias, sean cuales sean, Dios será glorificado en su vida y en la mía. Yo lo he visto, yo lo puedo atestiguar. A veces las circunstancias son extremas, son duras, son difíciles. Parece que no vamos a pasar de curso, parece que no vamos a pasar el río, parece que nos vamos a ahogar, parece que nos vamos a caer, que vamos a desmayar, pero Dios nos dará la salida juntamente con la tentación, con el problema. Tenemos que alabar a Dios, así como hizo el apóstol Pablo cantando en la noche. Muchas veces yo me levanto a las 2, 3, 4 de la mañana y tengo algún pesar y me pongo a orar en el baño y luego me voy a dormir. Pero no dejemos que el diablo, las circunstancias, nos arranquen el sueño, el descanso, el alivio, la paz de Dios. Enfoquémonos en la soberanía del Señor, no en las circunstancias de los hombres. Pablo nunca pensó, estos crueles romanos me están causando mucho daño. Estos crueles romanos me están haciendo la vida imposible. Pablo sabía que Dios lo podía liberar, por eso es que él dice aquí, sea que me libere o no, o sea que yo viva o muera, voy a glorificar y obedecer al Señor. Ahora, también no abrió Dios la puerta de la cárcel donde estaba Pedro. Estos ejemplos nos ayudan a nosotros. ¿No cerró Dios las bocas de los leones en el caso de Daniel? ¿No estaba Dios con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego? ¿No estaba Dios con José, que lo hemos mencionado? Tenemos que tener confianza de que si Dios lo hizo, lo puede volver a hacer. Estaba viendo en estos días y me gocé bastante. Y la hermana Beatriz se puede también recordar de Manolo Patrono, un muchacho argentino alto, delgado, en el año 88 que nos visitó en la asamblea en Brooklyn, Nueva York, y comenzó a cantar, tú tienes mucho para dar. Y realmente lo estaba mirando, ahora han pasado 30 y tantos años, ya sin cabello, pero muy sabio. Y yo le he hablado algunas veces, Manolo Patrono. Si gustan lo pueden buscar en Google, un buen argentino. Vive aquí en Miami. Bueno, como creyentes ya para finalizar casi, en Cristo Jesús debemos claramente saber que Dios tiene voluntad permisiva. Nada ni nadie puede tocarnos si Dios no lo autoriza. Dios tiene que firmar, así como hizo en el caso de Job. Ok, Satanás, ve y a esto con Job. Pero Dios le dice, no lo mates, no toques su vida, toca todo lo que él tiene, pero cuidado, hasta ahí nomás. Satanás es como un perro rabioso, con dientes así, con rabia, pero está amarrado con una cadena fuerte y solo llega hasta donde Dios le permite. Muchas veces está ahí enfrente de nosotros, a unos centímetros, a 2 o 3 pulgadas, ya dispuesto para atacarnos. Y Dios le dice, no, déjalo. Es la voluntad permisiva del Señor. Entonces, tenemos la gracia de Dios. La gracia de Dios nos trae paz. Sin gracia no hay paz. Y esto conduce al agradecimiento. Cuando recibimos favores, tenemos que tener gratitud. Los 10 leprosos fueron sanados de su lepra y solo uno regresó a dar gracias al Señor. Nosotros cuando nos levantamos tenemos que agradecer al Señor por la vida. Nos libró de accidente, nos da la comida, nos dio un descanso, tenemos un techo, tenemos un auto, tenemos familia, tenemos amigos. Ser agradecido. Gracias, Señor, por mis brazos perfectos cuando hay tantos mutilados, por mis ojos sanos cuando hay tantos ciegos, por mi voz que canta o predica cuando tantos enmudecen. Y sobre todo, Señor,
por amar cuando hay tantos que odian, por sonreír cuando hay tantos que lloran, por tener un hogar para regresar cuando hay tanta gente que no tiene a dónde ir, por vivir cuando hay tantos que mueren antes de nacer. Gracias por tener poco que pedirte y tanto que agradecerte. Dios nos ha dado a granel, a manos llenas, y nosotros somos como los 10 leprosos o los 9 que no regresaron. Justamente cuando tomamos la cena del Señor, es un tiempo apropiado para decir gracias, Señor, por tan grande salvación, por el sacrificio de Cristo que me dio vida eterna, perdón de pecados. Si usted y yo amamos a Dios, entonces todo lo que nos pase es para bien. Romanos 8. Nada me puede pasar por accidente ni por casualidad. Dios tiene un propósito, un plan perfecto para mí, exclusivamente para mí y para ti. No se puede cambiar. El que comenzó la obra la terminará en mí. Si yo enfoco en los hombres y en las circunstancias, perderé mi impacto y seré crítico y criticado. Entonces, mis amados hermanos, la meta de Pablo no era entrar en la cárcel la mente de Pablo no era entrar en la cárcel, era de predicar el evangelio en todo tiempo, a tiempo y afuera de tiempo. Alguien tenía que predicar a los soldados. Dios tenía otros planes de llevarlo a la cárcel. Y ahí cuando nosotros decimos que tenía una cita divina. Cuando alguien se encuentra con alguien que no lo esperaba, es una oportunidad perfecta para hablar del evangelio, para bendecirlo con la palabra de Dios. Ya finalizando, por fin, tenemos que enfocar en los resultados positivos, no en el dolor personal. Muchas veces, como decía el otro día, una joven que está embarazada sufre esos dolores, esa angustia, no puede dormir, no puede comer, tiene náuseas y su vida es muy difícil por 9 meses. Pero una vez que da a luz, lo primero que escucha es al bebé o a la bebé llorando y se llena de gozo, de satisfacción. Es madre, ha procreado, ha dado vida. Es algo hermoso que no tiene precio. Muchos de nosotros perdemos grandes bendiciones por no pasar por el dolor, por el sufrimiento, por el rechazo, por la angustia, por la agonía. Pablo tenía una audiencia cautiva que escuchaba el evangelio. Avance para el terreno estaba preparado en campo enemigo. Y bueno, el compañerismo cristiano se muestra en el sufrimiento con los siervos de Dios. Nuestra sinceridad al hablar y hacer las cosas tiene que ser transparente. Ese es el tiempo perfecto cuando alguien sufre de una llamada telefónica, una visita personal, de Facebook o FaceTime, y orar por la persona. No como el caso de los amigos de Job. Con amigos como esos, ¿quién quiere enemigos? Entonces, tenemos que ser una mano amiga, una persona que está al lado del que sufre. Dios es un Dios que hace de lo insignificante algo grande, extraordinario. Dios quiere que hagamos impacto en este mundo, no que seamos cristianos débiles, confusos, que no sabemos nuestra identidad. Tú eres cristiano. A ver, yo creo que tal vez le voy a preguntar al pastor, al anciano. No, yo soy cristiano, yo soy hijo, hija de Dios, yo sé en quién he creído. Dios es un Dios que hace de lo insignificante algo grande. Lo hizo contigo, lo hizo conmigo. Dios quiere que hagamos impacto, que hagamos algo fuera de lo común. Pienso que Pablo hizo un gran trabajo con los soldados y dice la Biblia que todos conocieron quién
era Dios en la casa del César, de que Dios es el Señor y Señor de señores y Rey de reyes, no el César, no el gobernador, es Dios, Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Terminemos en oración. Padre amado, gracias por tu palabra. Te suplicamos en estos momentos, si hay alguien que nos escucha, que no te conoce, que no sabe del perdón de pecados, que no sabe de la salvación, de tu gracia, de tu paz, de tu plan extraordinario, que pueda en esta hora, Padre, reconocerse pecador, pecador ahí donde está. Ora conmigo esta oración. Señor Jesús, me reconozco pecador, pecador. Por lo tanto, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón, te pido que me salves, que me transforme, que me dé salvación, vida eterna por el sacrificio de Cristo. En su nombre bendito te lo pido y te doy las gracias. Amén.